Buenas tardes, estudiante Milena. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, Milena? Escuché el audio. Buenas tardes, Yair. ¿Alguna consulta? Buenas tardes a todos. ¿Alguna consulta? Pueden formular su pregunta. Puedes plantear preguntas de cualquier semana de geografía o cívica. Esta hora es de consultas académicas. La clase normal es en otro horario. El juez de paz, el juez de paz es vamos a compartir esto en uno de los PPT. Un momento. Ah, un momento.
semana 14. Sí, ya. Se observa ya. Se observa el PPT, por favor, me confirman. ¿Se observa el PPT? La diapositiva. Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, correcto. Mira, juzgado de paz. En el Poder Judicial hay una jerarquía, ¿ya? Seguramente el docente en clase planteó la carrera judicial se inicia desde juez de paz letrado, en la base. Tiene su jurisdicción en distrito administrativo. Ejemplo Lince, ejemplo Ancón, ejemplo Vitarte. Los juzgados de paz letrado. En cambio, un juez de un juzgado especializado o mixto, su jurisdicción abarca una provincia. Hay 196 provincias, hay 196 juzgados especializados. ¿Ya? Corte Superior, por ejemplo, un distrito judicial. Un distrito judicial no es un distrito administrativo. ¿Ya? Un distrito judicial por lo general es una región o un departamento. Y la sede de la Corte Superior se encuentra en capital del departamento o de la región. Pero existen regiones políticas como Lima, que tiene mayor porcentaje de población. Hay más peruanos viviendo en el departamento de Lima y más en la provincia de Lima. Entonces, en la provincia de Lima, solamente en la provincia de Lima, en la provincia de Lima hay 4 distritos judiciales, 4 distritos, ¿de acuerdo? Judiciales en la provincia de Lima. En la región Lima, 2 provincias. Región más la provincia de Lima, todo el departamento, hay 6 distritos judiciales por el tamaño de la población, o el tamaño de la población que tiene el departamento de Lima. En el departamento de Lima hay región Lima y no pertenece a ninguna región la provincia de Lima, donde existe 4 distritos judiciales. Callao tiene 2, Piura tiene 2, Ancas tiene 2 y región Junín tiene 2. Los demás departamentos que no he mencionado solamente tiene una Corte Superior de Justicia y comprende todo un departamento, ¿ya? En cambio, la Corte Suprema abarca todo el país, donde se encuentra en capital del Perú. En capital del Perú es Lima, ¿ya? La pregunta que hace el compañero es, un juzgado de paz, su sede, estás viendo, se encuentra en un centro poblado, un centro poblado, un conjunto de centros poblados, un distrito, ¿sí? Un distrito. Un conjunto de distritos, una provincia. Un conjunto de provincias, un departamento o región. ¿Ya? Entonces, los habitantes de un centro poblado eligen a su juez de paz. Podría ser de repente el que tiene estudios técnicos o que culminó la secundaria, no necesariamente
el juez de paz no necesariamente es abogado, no es requisito. Los requisitos para formar parte del Poder Judicial es a partir de juzgado de paz letrado. Aquí sí todos necesariamente tienen que ser abogados. Aquí podría ser el mejor hijo del pueblo y es elegido a través de un proceso electoral. Por lo tanto, el juez de paz puede ser revocado. Puede ser revocado si es incompetente. La pregunta que hace el compañero es referente al juzgado de paz, ¿no? Mira, eh, por ejemplo, en un centro poblado, un campesino tiene 4 vacas y las vacas ingresó a un maizal o un trigal y hizo daño, ha consumido el trigo, y entonces el afectado se queja al juez de paz. El juez de paz ve casos de menor cuantía, generalmente en tema de centro poblado. Y como todos se conocen, resuelve conflictos, soluciona conflictos mediante la conciliación. Conciliación, ¿de acuerdo? Eh, hace uso de las normas de la comunidad, según las reglas, tradiciones o costumbres de la comunidad, ¿no? El juez de paz ejerce funciones sin pertenecer, esta es pregunta, sin pertenecer a la carrera judicial. La carrera judicial comienza con un juez de paz letrado, ¿ya? En qué casos interviene el juez de paz? Alimentos, procesos derivados de estos alimentos. Alimentos, ¿ya? Si alguien tiene problema de que el varón no pasa pensión a sus hijos, el juzgado de paz puede resolver si es un caso de centro poblado. Conflictos patrimoniales. Este conflicto patrimonial más o menos es 535. Eh, vamos a escribir aquí. Una unidad eh, referencia procesal equivale a 2025 a 535 soles, ¿ya? 535 soles. Entonces, por 30, por 30, más o menos es 16.050, correcto, 16.050. Dice, un juzgado de paz, dice, ve conflictos patrimoniales hasta por un valor de 16.050, o sea, un valor de 30 unidades de referencia procesal. Una unidad de referencia procesal es 535 soles. Si hay un conflicto patrimonial de 20.000 soles, el tema no será tratado por el simplemente por el juez de paz. El juez de paz solamente ve hasta 16.050 soles. Si es 20.000, 30.000, 40.000, ese caso va directamente al juez de paz letrado. ¿Ya? Falta cuando no existe un juez de paz letrado. Violencia contra la mujer. De repente en clase se dijo en la zona rural aún subsiste el machismo. Aún subsiste el machismo. ¿De acuerdo? Entonces, existe machismo exacerbado en los centros poblados, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar cuando no existe un juez de letrado o un juez de familia. Puede haber casos de violencia familiar, algunas funciones notariales. En esos casos interviene casos de menor cuantía, hasta por 16.500 soles. Si es superior en conflictos patrimoniales, pasa directamente, marcas, al juez de paz letrado y el juez de paz del letrado
Su sede se encuentra en los distritos que existen a nivel nacional. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? La alumna Carla, estudiante Edwin, Yair, ¿otra pregunta? Muy bien, así. Figueroa, puedes consultar de la semana 15 o de la semana 14. ¿Alguna consulta, Figueroa, Calderón? ¿Tienen alguna consulta? Muy bien. Isostasia, ¿no? Eso es la semana 3. Semana 3, ¿no? Uno, 2, 3. Me parece que sí. Un momento. Semana 3. No tenemos semana 3. Semana 2 o semana 3. No, este sí. Perdón. Mm, mm. Semana 1, semana 2. Vamos a aplicar isostasia.
Vamos. Pregunta que hace Figueroa sobre isostasia. Muy bien. Vamos, observe. Por ejemplo, geodinámica interna. Es un tema de geodinámica interna. Bien. Geodinámica interna en, se divide en dos: diastrofismo y vulcanismo. ¿Está bien? Diastrofismo, vamos a cambiar de color, negro. Diastrofismo, diastrofismo y vulcanismo. Y el diastrofismo se divide en dos, vulcanismo en dos. A ver, vulcanismo, diastrofismo. Este, cuando las placas, a ver, pregunto, cuando las placas convergen, placas tectónicas, o cuando las placas se separan, divergencia de placas, estamos hablando de movimientos orogénicos o epirogénicos. Puedes activar tu audio. El movimiento, cuando las placas se separan o cuando las placas tectónicas colisionan, estamos hablando de movimientos epirogénicos u orogénicos. Es ejemplo de movimientos Epirogénicos. a ver, cuando las placas chocan y se separan, epi u orogénico. ¿Cuál de los dos? Epirogénicos. Ya, orogénicos. Orogénicos. Cuando las placas, mira, no, sino movimiento vertical de ascenso o movimiento vertical de ascenso o descenso. Ya, movimiento vertical de ascenso o descenso. Vamos a borrar. Ahora sí, se denomina movimientos epirogénicos. ¿Ya? Movimientos epirogénicos. ¿Ya? Movimientos epirogénicos. Epirogénicos. Ahora, como ya se desarrolló, en el desplazamiento de las placas tectónicas, en el desplazamiento de las placas tectónicas, el responsable del desplazamiento de las placas tectónicas son corrientes de as- ascenso y descenso. Son corrientes que hacen subir, desplazan, hunden. Y estos movimientos ocurren en la astenosfera. Te dije en la astenosfera. 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 ¿Ya? Estos movimientos se denominan, ¿qué nombre tienen estos movimientos responsables de desplazar a las placas tectónicas? Se denominan corrientes
Convectivas. Convectivas. Corrientes convectivas. Entonces, respondes así. Las corrientes convectivas que predominan en la astenósfera son las responsables de desplazar horizontalmente a las placas tectónicas, separándolos o generando colisión. A consecuencia de la colisión que se forma, a consecuencia de la colisión en este punto de colisión, ¿qué va a ocurrir? Ah, en este punto de colisión, ¿qué ocurrirá? Si predominan rocas flexibles, va a ocurrir ascenso y descenso. Ascenso y descenso. ¿Ya? Plegamiento. Cuando colisionan dos placas y donde predominan rocas flexibles, plegamiento. ¿Ah? Plegamiento. Plegamiento. Muy bien. Para que se dé plegamiento, ¿cuál es el requisito? Colisión de placas tectónicas y la existencia de rocas flexibles o menos flexibles. ¿Qué dicen? Participamos. Para que las rocas se arruguen, ¿ah? O se plieguen, necesitamos o la predominancia de rocas flexibles o menos flexibles. Debe predominar rocas flexibles. Flexibles. ¿Ya? Flexibles. Por eso ocurre plegamiento. Y las rocas flexibles, una de las rocas flexibles son las rocas sedimentarias. Rocas sedimentarias. Entonces respondes en una evaluación general si colisionan dos placas tectónicas, ¿ya? Y predominan rocas sedimentarias, que son rocas flexibles, sí o sí va a dar origen a un plegamiento. Y el punto más elevado de un plegamiento, el punto más elevado de un plegamiento, ¿ya? Este punto más elevado de un plegamiento, ¿qué nombre tendrá? El punto más elevado de un plegamiento, ¿qué nombre tendrá estos puntos de mayor elevación? ¿Ah? Se denomina anticlinal. Anticlinal. Y anticlinal equivale a cordillera. Cordillera. Por lo tanto, cordillera de los Andes. ¿Cómo se formó la cordillera de los Andes? Por la colisión de dos placas tectónicas. De dos placas tectónicas. La placa continental sudamericana y la placa de Nazca. ¿De acuerdo? Y la placa de Nazca tiene mayor densidad, hundimiento, y la placa de continental menor densidad, plegamiento. Y a consecuencia del plegamiento, el punto elevado se denomina anticlinal y el anticlinal dio origen a las cordilleras. ¿Cómo se forman las cordilleras? Por colisión de placas con plegamiento. Con plegamiento. ¿De acuerdo? Y eh, cuando se separan las placas, ¿qué ocurre cuando dos placas tectónicas divergen? ¿Ah? Cuando se separan. Ejemplo, la placa de Nazca con la placa del Pacífico, en una zona de separación. O la placa sudamericana con la placa africana, está en separación. A consecuencia de la separación de placas hay ascenso de magma, el magma asciende desde la astenósfera y al ascender se forman rocas, son rocas de reciente formación, dan origen a conos volcánicos o son cordilleras de origen volcánico. A eso denominamos con la letra D, jóvenes,
Cuando se separan dos placas tectónicas que se forman, respuesta, dorsales. ¿Dónde, Dorsales oceánicas. claro, dónde existen dorsales oceánicas? Solamente donde las placas divergen. Separación de placas tectónicas. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera eh, eh, que se encuentra en el fondo del mar y su origen es volcánico. Y está conformado por roca de reciente formación. Esto. Eso sería una colisión. Y responsables son las corrientes convectivas. Pero aquí hay ascenso, descenso. Ascenso, descenso. Vamos a suponer punto negro, ascenso, ¿de acuerdo? Y descenso. Elevación y hundimiento. Ahora vamos a suponer. A ver, vamos. Es una cordillera, y en esta cordillera, vamos a suponer, existe glaciar. Hay un glaciar. Entonces la presencia del glaciar genera peso, peso, mayor peso. Voy a escribir M, mayor peso. ¿Ya? A mayor peso, fácil de inferir, a mayor peso en este punto, hundimiento. En esta zona ocurre hundimiento y en otra zona, levantamiento. El peso, la masa de la cordillera más la masa del glaciar genera hundimiento y en otra zona genera levantamiento. A eso se llama movimientos epirogénicos. A eso, eso sería la respuesta del compañero. El ascenso y el descenso de masa, ¿ya? A eso se denomina isostasia. Isostasia. En la isostasia, con la intervención de la isostasia, ocurren los movimientos epirogénicos. Con la intervención de la isostasia, una parte de la corteza continental se hunde y otra zona está en proceso de levantamiento. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando esta parte del glaciar a consecuencia del calentamiento global pierde masa? Pierde masa. Entonces, en esta zona puede ocurrir levantamiento y en otra zona puede ocurrir hundimiento. Entonces, los movimientos epirogénicos son reversibles. Son movimientos reversibles. En cambio, los movimientos orogénicos se separan placas o colisionan placas. Al colisionar dos placas, dan origen a cordilleras, no podemos hacer regresar. Entonces, los movimientos orogénicos son movimientos irreversibles. Ojo, irreversibles. En cambio, los movimientos epirogénicos son reversibles. Interviene la masa, interviene la densidad, interviene pues incluso la gravedad. ¿No? Peso es masa sobre... ¿Qué es peso, jóvenes? En física, Masa por gravedad. claro. Entonces, en la isostasia interviene densidad, interviene gravedad, interviene peso. ¿De acuerdo? Es como hemos realizado una visita a una región, vamos a suponer Cusco, deseamos conocer Machu Picchu, y justo no había cuartos para alquilar, y entonces llegamos a un hotel que tenía colchón de agua. Entonces te sientas en un borde, el peso de tu cuerpo genera hundimiento, el peso de tu cuerpo genera hundimiento y en otra zona, en otra parte del colchón, levantamiento. Pero si te levantas, el colchón vuelve a su estado anterior, ¿no? Eso se llama isostasia. Los movimientos isostáticos son reversibles
y los movimientos orogénicos son irreversibles. Si se eleva, vamos a suponer, con una flecha esta zona, está en proceso de elevación, el fondo marino ascendió, el tablazo ascendió, y al ascender el tablazo, ¿a qué relieve da un origen? El fondo marino ascendió, el zócalo ascendió, y si el zócalo sobrepasó el nivel del mar, ¿qué nombre tiene? Con la letra T, dije hace un momento, un relieve de origen epirogénico. Es una zona rica en petróleo, en gas, existe en la costa norte. ¿Apuesta, chicos? Tablazo. Tablazos, tablazo, es de origen epirogénico. ¿Ya? Otro relieve de origen epirogénico. Estos movimientos epirogénicos abarcan vasta superficie. El movimiento epirogénico es el responsable de la formación de continentes. Continentes, ¿ya? Escudos, tablazos, continentes, escudos. Eso sería tu consulta, que es isostasia. ¿Ya? Buscar el equilibrio. A mayor peso genera rompimiento de equilibrio. Eso los físicos denominan ajuste isostático. Entonces, si hay pérdida de masa, levantamiento, y en otra zona hundimiento, ajuste isostático. Pero en la isostasia interviene densidad, interviene peso, interviene la gravedad. Bien, eso fue pregunta que se formuló. ¿Alguna otra consulta? Estudiante Quispe. ¿Quedó claro tu pregunta, Figueroa? Sí, muchas gracias. Ya, muy bien. Consulten, chicos, falta poco para terminar. Ya estamos en la semana 15. A ver, ¿qué dice Figueroa? Profesor, ¿podría explicar sobre la contracorriente ecuatorial? La contracorriente ecuatorial, un momento. ¿En qué semana se encuentra la contracorriente ecuatorial? No recuerdo, creo que era semana 5 o 6 o Ya, un 7. momento. 5 o 6, ¿no? Ya. 6 creo. Contracorriente ecuatorial. ¿Es un factor que influye en el clima del Perú? Sí, ¿En qué parte del Perú? en la costa más que todo. Claro, costa norte, ¿ah? Costa norte. Momentos, 5 o 6. Vamos, que lo siga. Sí, está bien. Mar peruano. Mm, Corriente oceánica. Bien. No hay corriente. Esta parte, esta zona, esta zona. ¿Ya? A ver. Eh, Contracorriente ecuatorial o corriente del Niño, donde abarca en nuestra patria la costa norte.
La costa norte, ¿ah? Corriente del Niño o contracorriente ecuatorial es de aguas cálidas. ¿Por qué es de aguas cálidas? Voy a suponer negrita. Esto sería la línea ecuatorial. La línea ecuatorial. Y sabemos que a la línea ecuatorial la radiación llega perpendicularmente. Entonces, si llega perpendicularmente y en esta zona se origina una contracorriente, todo tiene una explicación. Vamos a dar un ejemplo. Lo rodamos. Mm, mm, ya, listo. Ya. La línea ecuatorial. La línea ecuatorial. Muy bien. Las corrientes marinas del hemisferio sur tienen sentido horario o antihorario. ¿Tendrá sentido horario o antihorario? ¿Puedes repetir la Las pregunta? corrientes marinas, las corrientes marinas del hemisferio sur, esto sería hemisferio sur, del hemisferio sur tienen sentido horario o antihorario. Mira, antihorario, ¿sí? Antihorario. Las corrientes marinas del hemisferio norte tienen sentido horario. Efecto Coriolis. En esta zona se encuentra un continente y ese continente se llama Asia. ¿Ya? Asia. Muy bien. Asia. Y aquí se encuentra América. América. Mm. Entonces sería el Océano Pacífico. Esta corriente marina, esta corriente marina se llama corriente peruana o corriente Humboldt, corriente peruana o corriente Humboldt, corriente ecuatorial del sur, corriente ecuatorial del sur. Y en esta zona se encuentra la isla más grande de Oceanía. La isla más grande de Oceanía se llama Australia, ¿sí? Corriente australiana oriental. Corriente punto australiana punto oriental. ¿De acuerdo? Muy bien. Si esta es corriente ecuatorial del sur, esto sería corriente punto ecuatorial punto del norte. Del norte, ¿ya? Pero fíjate solamente en estos dos puntos, de color rojo, rojo, rojo. En esta zona, ¿ya? Corriente ecuatorial del norte, corriente ecuatorial del sur. Corriente de Kuroshibo, Kuroshibo. Corriente australiana oriental, oriental. Una parte de la corriente ecuatorial del sur se desvía hacia la derecha, ¿de acuerdo? Corriente ecuatorial norte, una parte hacia la izquierda en el sur y en el norte hacia la derecha y una parte continúa. Borremos esta parte. Una parte continúa su avance al continente, pero hay una barrera.
Hay una barrera que es un continente, es rocas. No puede avanzar. Se eleva el nivel del mar. Se eleva el nivel del mar. Entonces, si se eleva el nivel del mar, tiene una contracorriente ecuatorial. Contracorriente ecuatorial. Contracorriente ecuatorial. Contracorriente ecuatorial. Mira, todo tiene que estar encajado. Y lo que ingresa a nuestro territorio lo denominamos corriente del Niño. Contracorriente ecuatorial. Bájale una flechita. Esta flechita, ¿ya? Se denomina contracorriente ecuatorial. Contracorriente ecuatorial. Contracorriente ecuatorial. Que es, eh, llegó al continente asiático y luego regresó. Lo que regresa contracorriente ecuatorial. Y una parte de esa contracorriente que ingresa a nuestro territorio le denominamos corriente del Niño. Y si es corriente del Niño, es de aguas cálidas, viene del Ecuador, es de aguas cálidas, tiene mar de menor densidad, porque es alta temperatura, menor oxigenación. Hay peces de aguas tropicales, ¿no? Peces de aguas tropicales. Y esta contracorriente ecuatorial, de color verde, influye en la costa norte, ¿ya? Influye en la costa norte. Tenemos peces de mar tropical en la costa norte. Es de menor densidad, menor oxigenación, ¿ya? Pero hay peces de aguas tropicales. Eso sería la explicación a tu pregunta, ¿ya? Perú tiene peces de mar frío, tenemos peces de mar cálido. Entonces Perú tiene más de 2000 especies de peces, tanto de mar cálido como de mar frío, y también tenemos peces de río. Entonces tenemos una diversidad de especies en nuestro territorio. ¿Se entendió la explicación, estudiante? Sí, gracias. Muy bien. Ujú. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a explicar plano del eclipse un ratito. Faltaba activar. Muy bien. Ya, esto es el Sol. El Sol es una estrella, ¿ya? Una estrella que emite ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. El Sol se mueve, la galaxia se mueve, el Sol se mueve, todo se mueve, ¿ya? Ese movimiento por donde se desplaza el Sol, el lugar por donde se desplaza el Sol, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar de sentido. Ese lugar por donde se desplaza el Sol se denomina plano de la eclíptica.
Plano de la eclíptica. Plano de la eclíptica. En este plano se encuentra la Tierra, ¿ya? La Tierra. Y la Tierra, pues, como usted conoce, presenta inclinación. Presenta inclinación al plano de la eclíptica. Al plano de la eclíptica. El eje terrestre, esto sería el eje terrestre. Eje terrestre. Terrestre. ¿Ya? Ah, está mal. Vamos a borrar. Eje terrestre. Muy bien. Eje terrestre. Presenta inclinación al plano de la eclíptica y presenta inclinación a la perpendicular. A la perpendicular. A ver, negrita. A la perpendicular. Entre el eje y esta perpendicular es al plano, ¿ya? Al plano, entre la perpendicular y el eje terrestre es de 23 grados, 27 minutos, ¿ya? 23 grados, 27 minutos. ¿Dónde estás? Minutos. ¿Sí? Ya. 23 grados, 27 minutos. Pregunto, entre el eje y el plano de la eclíptica, ¿cuántos grados hay, por favor? ¿Apliqué geometría o geometría? Sí, pues, geometría. Entre el eje y el plano de la eclíptica, el ángulo ¿es de cuánto? ¿Están en clase o no? Vamos, 66 grados y correcto, 33 correcto. minutos. Minutos. Listo. Nuestro eje presenta inclinación al plano de la eclíptica en 66 grados 33 minutos. Entre el eje y la perpendicular al plano, 23 grados 27 minutos. Si hay una sucesión de estaciones, si hay una sucesión de estaciones, ¿de acuerdo? Si hay una sucesión de estaciones, es porque tenemos, cuando el Sol no esté en el centro, ¿cómo cómo lo denominamos, por favor? Cuando la Tierra se aproxima al Sol, aquí está, la Tierra se aproxima al Sol, y la Tierra se aleja del Sol. El 4 de julio la Tierra estuvo alejado del Sol. Afelio, perihelio. Perihelio, afelio. ¿De acuerdo? Entonces, y además presenta inclinación en todo momento. En todo momento presenta inclinación. Entonces, la inclinación del eje terrestre, ya sea la perpendicular o al plano de la eclíptica, genera una sucesión de ¿qué, chicos? Una sucesión de, ¿respuesta? De estaciones. Estaciones. ¿Por qué se generan las estaciones del año? Por la inclinación del eje terrestre. Puede ser al plano de la eclíptica o puede ser a la perpendicular. ¿Por qué hay una sucesión de estaciones? Porque el eje presenta inclinación ya sea a la perpendicular o al plano de la eclíptica. En una oportunidad, San Marcos planteó esta pregunta. ¿Qué pasaría si el eje terrestre fuese perpendicular al plano? Respuesta, chicos.
Pregunto, ¿por qué ocurre una sucesión de estaciones? Por la inclinación del Correcto. plano. Y si el eje no está inclinado, ¿habrá sucesión de estaciones? No, ya no habría. Ya no, esa es la clave. Eso fue la clave. Entonces, y es pregunta, es la importancia de la inclinación del eje terrestre. ¿Ya? A 2 puntos. ¿Qué es plano de la eclíptica? El lugar por donde se desplaza el Sol durante un año. Y los planetas que tienen órbita elíptica, solamente los planetas que tienen órbita elíptica se encuentran en el plano de la eclíptica. Los planetas que tienen órbita elíptica, ¿de acuerdo? Se encuentran en el plano de la eclíptica. En una órbita elíptica, la Tierra se aleja del Sol. Cuando se aleja del Sol, ¿qué nombre tiene? Afelio. Y cuando está cerca al Sol, ¿qué nombre tiene? Perihelio. Perihelio. En perihelio, el hemisferio sur se encuentra en verano y el hemisferio norte se encuentra en invierno. Invierno. Pregunto, en perihelio, la atracción solar es mayor. Mayor atracción solar, mayor inercia. Entonces, en perihelio, mayor velocidad orbital. Mayor velocidad orbital. ¿Ya? Mayor velocidad orbital. Mayor velocidad orbital. Podría ser pregunta del examen de admisión general. En perihelio la velocidad es mayor y en afelio menor velocidad. ¿Ya? Menor velocidad orbital. Orbital. Por lo tanto, si la velocidad orbital de la Tierra es mayor en perihelio, tendremos un verano de corta duración y el norte un invierno de corta duración. En cambio, en afelio, ¿de acuerdo? Eh, en afelio, ¿en qué estación nos encontramos, jóvenes? En afelio, 21 de Ah, junio, invierno. invierno. Entonces, marcas así. En- nosotros tenemos un invierno prolongado. ¿Por qué tenemos un invierno prolongado? Porque la velocidad orbital es menor velocidad orbital. Menor velocidad orbital. Tomas en cuenta menor velocidad orbital. Mayor velocidad orbital en perihelio. Mayor atracción, mayor inercia, mayor velocidad orbital. ¿Ya? ¿Qué es plano de la eclíptica? El lugar por donde se desplaza el Sol durante un año. ¿Qué planetas se encuentran en el plano de la eclíptica? Solamente los que tienen órbita elíptica. Los que carecen de órbita elíptica simplemente no se encuentran. Así es. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió la gracias. explicación? Ya, muy bien. Si hay alguna duda, pueden escribir por chat, ¿sí? Janina hizo una pregunta antes que la mía. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál fue su pregunta? Ah, ya, el decreto de urgencia. Buenas noches, profesor. ¿Me podría explicar sobre decreto de urgencia, decreto legislativo, decretos supremos? ¿En qué semana se encuentra, por favor, para ubicar el PP en la diapositiva? ¿Me ayudan?
en qué semana se encuentra? Semana a semana. ¿Por la Poder 11 o la legislativo. 12? Sí, Poder legislativo, ¿no? Ya, vamos. 11-12, vamos a suponer. 11-12, cívica. No, 12. 12. Cívica. Funciones del Poder Legislativo. Mm, 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 mm. Decreto legislativo. Sí, aquí está. Allá. Debe estar en la siguiente semana. Ahora sí, vamos a explicar la pregunta: decreto urgencia, decreto legislativo, decretos supremos. Escuchen, por favor. Muy bien. Ya. La Constitución es la Carta Magna, el peso pesado, el que tiene mayor nivel. Así es. Irame de Kelsen. Irame de Kelsen. La Constitución. La Constitución está arriba de la Constitución. La Carta Magna. ¿Sí? Constitución y tratado relacionado a los derechos humanos. Debajo, debajo se encuentra la ley orgánica. Debajo, la ley ordinaria. Ordinaria. Debajo, normas que tienen rango de ley. Una, eh, por ejemplo, ¿qué es una resolución? Una ley orgánica. Hoy día, por ejemplo, de repente esta semana vamos a explicar sobre Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y de Seguros, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Poder Legislativo. Ah, ¿qué son leyes orgánicas? Es conjunto de normas que sirven para que funcione una entidad del Estado. Son normas de una entidad del Estado. ¿Ya? Esa es una ley orgánica. Una ley ordinaria, como su nombre dice, tiene carácter general. Tiene carácter general. Es para todos. ¿Ya? Una ley general, muy variada en sus contenidos, puede ser civiles, penales, tributarios, laborales, etc. Es para todos. Está debajo de la ley orgánica. Una resolución. Una resolución tiene nombre. Una resolución dice mediante la resolución legislativa 0014/2025 se nombró como miembro integrante del Banco Central de Reserva. Ah, una resolución tiene nombre. Mediante la resolución legislativa se autoriza salida de la presidenta del Perú por 3 días para su encuentro por ex motivos. Una resolución legislativa. Mediante una resolución legislativa, la Fuerza Armada extranjera ingresa a nuestro territorio. Resolución legislativa. Entonces, son normas que emite el Poder Legislativo, pero con una finalidad específica. Regulan temas puntuales, no tiene carácter general. El que tiene carácter general son las leyes orgánicas. ¿Ya? Muy bien. Resolución legislativa. Muy bien. Debajo, iniciativa lo tiene el presidente de la República, los congresistas, los ciudadanos. ¿Ya? Una pregunta que hizo la compañera es referente a decreto legislativo.
decreto legislativo. Es una norma que tiene rango de ley. Está debajo de la ley orgánica, de la ley ordinaria, debajo de la ley ordinaria. Decreto legislativo. Fácil, mira. Voy a cambiar de color. Decreto. El decreto simplemente, el decreto supremo, decreto, resolución, decreto supremo, poder ejecutivo. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo va a emitir normas. El poder ejecutivo. Mira, pero con autorización del Congreso. El Congreso autoriza al Poder Ejecutivo para legislar sobre un tema específico y por un tiempo determinado. Ese es el decreto legislativo. Se trata de normas que derivan de la autorización expresa. El Congreso autoriza. El Congreso autoriza al Poder Ejecutivo, ¿ya? La facultad de legislar. El Poder Ejecutivo emite leyes. Esas leyes que emite con autorización del Congreso se llama decreto legislativo sobre materia específica y en un plazo determinado. El presidente de la República debe dar cuenta al Congreso después que haya terminado su el plazo dado, 2 meses, un mes y medio. El presidente tiene que informar qué decretos ha emitido con la autorización del Congreso. Es norma que tiene rango de ley. ¿Ya? Muy bien. Esto ya es cómo se crea. Vamos a anular esto. Me parece que la semana 12, semana 13, continuamos con... Ya. ¿Sí? Ahí está. Esto fue pregunta. Esto fue pregunta. Decreto urgencia. Decreto, Poder Ejecutivo. Decreto legislativo, hace un momento dije, legisla el Poder Ejecutivo, pero con autorización del Congreso. El Congreso aprueba una ley ordinaria. Esa ley ordinaria necesita su reglamentación, una ley ordinaria, ¿ya? Necesita su reglamentación. Y esa reglamentación es a través de un decreto supremo. El decreto supremo, decreto legislativo, decreto urgencia, emana del Poder Ejecutivo. Pero el decreto legislativo con autorización del Congreso. Pregunta de examen. ¿Cuándo se hace uso de decreto urgencia? Solamente en materia económica y financiera. Hemos tenido un sismo de 9.3 grados en Lima. Edificios destruidos. Entonces, no estuvo presupuestado. Teníamos un dinero de contingencia, pero el sismo fue de 9.3. La destrucción fue mayor, hay un desastre. Por lo tanto, no estuvo presupuestado. Ahora, mediante decreto urgencia, necesitamos ampliar el presupuesto para cubrir las necesidades a consecuencia del sismo. Entonces, decreto urgencia solamente en materia económica y financiera. Y financiera. ¿De acuerdo? Ya dije, decreto legislativo es el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo solicita la facultad de legislar, el Congreso autoriza sobre un tema específico por un tiempo determinado. ¿De acuerdo? No puede, esto es importante, no puede el Congreso delegarse las materias relativas a la reforma de la Constitución. Eso es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. Aprobación de tratados internacionales. Ejemplo, cediendo territorio, no es quien firma un tratado, no es el gobierno, es el Estado.
Por lo tanto, el Congreso es una facultad exclusiva del Congreso. Dice, no pueden elaborar leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, ¿no? Conjunto de normas para que funcione adecuadamente una entidad del Estado, es facultad exclusiva del Congreso. Ni la ley de presupuesto, ni la cuenta general de la República. No, eso lo tomas en cuenta. Decreto supremo, ¿qué es? Son de carácter general que reglamentan, así es, normas con rango de ley o regulan la actividad. Dice, por ejemplo, el Congreso emitió una ley, pero aún no entra en vigencia. ¿Por qué no entra en vigencia? Porque el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, aún no reglamenta dicha ley. Eso es lo que quiere decir. Reglamenta, ¿ya? Es de carácter general. Así es. Muy bien, jóvenes. ¿Se entendió la explicación? ¿Aló? ¿Alguna pregunta, Zambrano? ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a explicar latitud, longitud, ¿sí? Un ratito. Vamos a explicar latitud, longitud y altitud. Altitud. Vamos a dar un enter. Latitud. Latitud. Línea ecuatorial. Línea ecuatorial. Paralelo X. Paralelo X. Es un paralelo. Vamos a suponer 50 grados latitud norte. 50 grados latitud norte. 60 grados latitud sur. ¿Qué es latitud? Este es un punto. Este es el punto, un punto cualquiera, ¿ya? Un punto, otro punto, otro punto. La distancia desde un punto cualquiera a la línea ecuatorial, la distancia desde cualquier lugar a la línea ecuatorial, esa distancia se denomina latitud. Latitud. ¿Qué es latitud? Distancia angular desde cualquier lugar a la línea ecuatorial. Latitud norte, latitud sur. Este es el punto A.
punto A. A ver, estudiante, eh, ¿cuál es la latitud del punto A? Participe, por favor. Latitud del punto A. Latitud del punto A. Te fijas en el paralelo del punto. Y ese paralelo es 60 grados. 60 grados. A se encuentra a 60 grados latitud sur. B o Z, vamos a suponer Z. Z. ¿Cuál es la latitud de Z? ¿Cuál es la respuesta? Z se encuentra a 50 grados latitud norte. ¿Qué con latitud? Distancia de cualquier lugar a la línea ecuatorial. Esto sería la línea ecuatorial, 0 grados. 0 grados. Línea ecuatorial. Línea ecuatorial. 0 grados, línea ecuatorial. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué me dijo? Longitud, ¿no? Longitud. Este es el meridiano base. Meridiano base. Y el meridiano base es 0 grados. Meridiano base, 0 grados. 0 grados. Meridiano base. El meridiano base divide el planeta en dos mitades. Hemisferio oriental y hemisferio occidental. Occidental. ¿Ya? Desde el polo norte, un meridiano. Del polo norte hacia el polo sur, otro meridiano. Y este meridiano va a suponer el meridiano de 35 grados, longitud, ¿de acuerdo? Este, longitud este. Y este meridiano va a suponer 60, ¿no? No, 70. 70 grados, longitud oeste. 70 grados. ¿Qué cosa es longitud? Es distancia de cualquier lugar al meridiano base. Distancia de cualquier lugar al meridiano base se llama longitud. De cualquier lugar del planeta al meridiano base se llama longitud. ¿Ya? Longitud. Longitud este. Longitud oeste. Longitud oeste. Perú, el territorio peruano se encuentra en longitud oeste. Todo el territorio peruano se encuentra en longitud oeste. América se encuentra en longitud oeste. Todo el territorio peruano se encuentra en latitud sur. Loreto, latitud sur. Tacna, latitud sur. Piura, latitud sur. ¿Qué cosa es longitud? Distancia de cualquier lugar al meridiano base de Greenwich. ¿Qué es latitud? Distancia de cualquier lugar a la línea ecuatorial. ¿Ya? Muy bien. Esto es el nivel del mar. El nivel del mar. Nivel del mar. Y esto es la parte, ¿ya? Me va una cordillera de color rojo. Primer punto. eh, Entre esta zona y el nivel del mar. Distancia entre esta zona y el nivel del mar. Entre esta zona y el nivel del mar. Cualquier distancia al nivel del mar
cualquier distancia al nivel del mar es altitud. 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 ¿Qué es altitud? Distancia de cualquier lugar sobre el continente al nivel del mar se llama altitud. ¿Ya? Distancia de color amarillo. Color amarillo. Esta zona y el nivel del mar. Y el nivel del mar. ¿Qué es? Altitud. Altitud. ¿Ya? Y esto es, vamos a suponer, el fondo marino. El fondo marino. La distancia entre el nivel del mar y el fondo marino es profundidad. Profundidad. Ya está. ¿Qué es profundidad? Es la distancia entre el nivel del mar. Voy a escribir, de repente te olvidas. Nivel del mar. Entre el nivel del mar y el fondo marino, profundidad. Entre el nivel del mar y un punto de la corteza continental, altitud. Altitud. Ahora pregunto, a ver, color azul. ¿Y la distancia entre A, entre A y B? Entre A y B. ¿Qué será? A ver, chicos, ¿qué será distancia entre A y B? Activen su audio, por favor. Vamos. La distancia entre A y B ¿Esas eran las cotas? es, es altura. Altura. Entre tus pies y tu cabeza, altura. Tu casa tiene 3 pisos, tiene una altura determinada. Pero entre el techo de tu casa respecto al nivel del mar, altitud. Entre el primer piso y el segundo piso, altura. ¿Está bien? Profesor, ¿y las cotas? ¿Qué eran las? Cotas, cotas, cotas. Ahí está, cotas. Esto es cambio de color. Esto es el nivel del mar. Nivel del mar. Voy a suponer, tiene 100 metros. 100 metros. Así la vamos a borrar. Negrita. 100. 100. Muy bien. 200. Muy bien. 200. 300. 300. Ah, cuando la base de una curva de nivel la base es menor y el centro es mayor, ¿ya? Es un cerrito, es un cerro, es un cerro, ¿ya? Así es. Y la pregunta que hace el compañero o con la compañera, ¿no? Es, borramos esta parte. Esto es cota. Esto es cota. 300, 100 o 200 es cota. Cota es la altitud del lugar. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? A, B, V, a ver, K, ¿qué tienen en común? Respuesta, chicos. ¿Qué tienen en común A, B, V y K? ¿Qué tienen en común? Tienen la misma cota. Se encuentran a 100 metros sobre el nivel del mar. A 100 metros sobre el nivel del mar.
Muy bien, eso sería cota. Es la altitud del lugar. Las curvas de nivel unen puntos que tienen igual altitud. Unen puntos que tienen igual altitud. ¿Ya? ¿Se entendió? Borro. Ya, seguramente han hecho una toma. Borramos, anulamos para ver. A ver. A ver, dice. Hay más preguntas, ¿no? Profesor, buenas noches. ¿Me podría apoyar con estas preguntas de cívica? Dice. No, la pregunta 6 y 7. Ya. El presidente de la República es el jefe de Estado, correcto. La ley orgánica del Poder Ejecutivo dice que la presidenta es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el jefe del gobierno y del Estado. El presidente de la República es el jefe de Estado, correcto. El Estado existe desde el año 1821 hasta la actualidad. El gobierno tiene una duración de 5 años. Nosotros elegimos a un presidente por un periodo de 5 años, alcaldes por un periodo de 4 años, gobernadores por 4 años, congresistas por 5 años. Ese dice la ley orgánica del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. El presidente de la República es jefe de Estado, correcto. Y personifica a la nación. Se supone que representa a la nación peruana, pero sabemos que la nación está en construcción. Además, dice, ejerce funciones como jefe del Poder Ejecutivo. Con respecto a esta última característica, la pregunta es respecto como jefe del poder ejecutivo. Dice, con respecto a esta última característica, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Dice, solamente que como poder ejecutivo, ¿de acuerdo? Solamente como poder ejecutivo, nada más, como jefe del poder ejecutivo. ¿En qué semana está, por favor, esta pregunta? Ah, no, es de exámenes, ¿no? Muy bien. Revisa y aprueba el presupuesto general de la República. La pregunta es, revisa y aprueba. ¿Quién aprueba el presupuesto de la República? ¿El Poder Ejecutivo o el Congreso? ¿Qué dicen, chicos? El El Congreso. Congreso. ¿Podría ser clave B? No. ¿Podría ser clave C? No. La clave es A o D. Nada más. ¿De acuerdo? Está descartado dos alternativas. Dirige y aprueba la política general del gobierno. Política general, poder ejecutivo, política general de gobierno. Eso sería verdadero. Y si es verdadero, ¿cuál es la clave? La D. La de, correcto. En este tipo de pregunta, este, comienza por algo que, esto se conoce que es desde el Congreso. Ya está. No es B, tampoco es C. La clave es A o D. Voy a suponer, no conozco bien, que no estoy seguro que es sobre D. Al número 3. Interpreta y censura a los ministros. ¿Qué? Como Poder Ejecutivo. Esta pregunta está regalada. Bien, interpreta y ¿quién censura a los ministros? Ejerciendo su control político. Respuesta, chicos.
¿Quién dice qué poder qué órgano poder autónomo dice que ministro está haciendo mal las cosas? Y le formulan preguntas. Y si no responde correctamente, ha quedado sancionado el ministro. Y la presidenta tiene que retirar de su cargo. Es una facultad Congreso, del Congreso. Mira, la número 3 dice verdadero. Reafirmado, la clave es dado. Así respondes este tipo de preguntas, ¿ya? A ver, ¿qué más dice? Un ratito. Ya. 69. El Congreso de la República decidió ampliar por 7 días la legislatura ordinaria con el fin de brindar al Pleno el tiempo necesario para debatir y decidir sobre las denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión Permanente y sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo. Hace un momento decíamos, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso la facultad para legislar mediante decretos legislativos. De lo anterior, es correcto afirmar que de lo anterior, ¿cuál es lo anterior? De lo anterior, la pregunta no es pues, sobre la comisión permanente, sobre la delegación de facultades. No, la pregunta es de aquí. El Congreso decidió ampliar por 7 días la legislatura ordinaria con el fin de brindar al Pleno el tiempo necesario para debatir y decidir sobre las denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión Permanente. Es correcto afirmar que el Pleno del Congreso ejerce las funciones de control político y legislativa respectivamente. Control político es llamar a los ministros que den explicaciones de su accionar, ¿ya? Y aquí solamente está ampliando la legislatura ordinaria por 7 días para debatir, ¿ya? Se amplió la legislatura ordinaria para que el Pleno pueda desempeñar funciones especiales, eh, denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión Permanente, denuncia constitucional, función especial. Podría ser B, vamos a analizar la C. Los casos que se decidan, dice, los casos que serán tratados en el Pleno corresponden a función de control político. No. A ver, los casos que serán tratados en el Pleno corresponden a función de control político. Sobre denuncias constitucionales, ajá, denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión, control político. Muy bien, estamos claros. D. Dentro de los 7 días decretados, el Pleno del Congreso ejerce funciones extraordinarias. Está descartado la letra D. No es la letra D. La clave es, pregunto, ¿es B o C? ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Cuál es la clave de la pregunta 69? Se amplió la legislatura ordinaria para que el Pleno pueda desempeñar funciones especiales, denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión Permanente, ¿ya? Control político. ¿Cuál es la clave? ¿B o C? Profesor, pero ¿por qué se consideraría la C si en el caso de la A la estamos descartando justo por el control político? ¿Cuál? O sea, ¿por qué estamos considerando la C como clave si la A fue descartada justamente por control político?
el control político va acompañado de legislativa. Legislar. Control Entonces político la A es descartada por por legislativa. legislativa. Claro, Ah, ok, legislar. ok. Aquí es denuncias constitucionales. Entonces, ¿cuál es la clave? La C. La C. Correcto. Así es. ¿Hay otra pregunta? No hay, ¿no? Se activa si no anulo. A ver, ¿qué más? Dice, profesor, ¿puede explicar en qué nivel de la atmósfera se produce la destrucción de la capa de ozono? A la capa de ozono, vamos a ver. A ver, chicos, capa de ozono. Aquí. Vamos. Capa de ozono. De la atmósfera. ¿En qué capa de la atmósfera, con qué capa de la atmósfera el hombre está en contacto? Se encuentra en contacto. El aire que respiramos, ¿a qué capa de la atmósfera corresponde? El aire que respiramos, ¿a qué capa de la atmósfera corresponde? Troposfera. Troposfera. Co- correcto. Esta es la troposfera. El hombre está inmerso en la troposfera. ¿Ya? El hombre está inmerso en la troposfera. La contaminación, etcétera, etcétera, ocurre en la troposfera. Entonces, esto sería troposfera. Troposfera. Y la siguiente capa es pregunta. Pregunta es troposfera y esta capa se denomina estratosfera. ¿Ya? Estratosfera. Estratosfera. Y más o menos entre 24 a 30 kilómetros de altitud de la estratosfera se encuentra la capa de ozono. La capa de ozono. La capa de ozono forma parte de la estratosfera. Esta es la estratosfera y esta es la troposfera. ¿Ya? La capa de ozono, el sol, borramos. El sol emite ondas electromagnéticas. Una de las ondas electromagnéticas es radiación ultravioleta. Refleja, ¿de acuerdo? Absorbe y filtra. Eso quiere decir que pasa radiación ultravioleta. La capa de ozono refleja, absorbe y filtra. Esa es su función de la capa de ozono. Entonces la capa de ozono forma parte de la estratosfera. ¿Por qué podría ser pregunta la estratosfera? Es por la capa de ozono. ¿Por qué podría ser pregunta la troposfera? Porque este espacio está experimentando calentamiento global. Calentamiento global. Porque este espacio está experimentando cambio climático. Cambio climático. ¿Ya? ¿Por qué es pregunta? Porque es la zona de mayor grado de contaminación. Contaminación. ¿Por qué es pregunta troposfera? Porque es parte de la biosfera, esfera de vida. ¿De acuerdo? Bien, eso sería, jóvenes, respecto a la asesoría de esta semana. De esta semana. ¿Alguna pregunta más? Ah, y otra más. Profesor, en el caso de esta, a ver, vamos a. Dice, la deforestación. Vamos a analizar. La deforestación estalar es un problema ambiental
grave que impacta calidad de vida de la población. De acuerdo al Ministerio de Ambiente, MINAM y el Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, la deforestación en el Perú se debe fundamentalmente a lo que registra una tendencia absolutamente creciente. Sí, la deforestación va en ascenso. Fundamentalmente, en el Perú se debe fundamentalmente a la construcción de carreteras, la intensiva minería ilegal, la agricultura migratoria, los cultivos ilegales, los procesos urbanos. La deforestación en Perú se debe fundamentalmente. ¿Cuál es la causa principal para la deforestación? Al crearse áreas urbanas, al ampliarse áreas urbanas, se tiene que deforestar. ¿Y por qué se crean áreas urbanas? Al construir carreteras facilita el desplazamiento y amplía la creación de aldeas y las aldeas se convierten en zonas urbanas. También deforestamos por la minería ilegal, ¿ya? Los cultivos ilegales, hay deforestación. La principal causa que dice el 70% de la deforestación es realizada por los colonos. Y los colonos, no es el selvático, sino el costeño o el andino que se establece en la zona, ¿para qué va? Para ampliar la frontera agrícola. Y como no conoce la agricultura migratoria, como no conoce, al talar el agua de la lluvia, lava nutrientes del horizonte A y se va al horizonte B, se empobrece. Y al quedar empobrecido el suelo, el colono se desplaza a otro espacio para continuar deforestando. Entonces, la causa principal de la deforestación en nuestra Amazonía es la agricultura migratoria. Todos son causales de deforestación, pero los colonos son los principales responsables. La clave C. Bien, chicos, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, nos vemos. Adiós. Muchas gracias, profesor. Gracias, gracias. Gracias, profesor.